Sí, está nervioso. Hola. Hola. Muy buenas. Buenos días a todos, chicos. Muchas Buenos gracias días. a todos por engancharos un sábado más. Así cogemos esto como buena costumbre. Y nada, vamos a ponernos en materia. Como hemos tardado un poquito, y perdonad por todo el rollo que nos ha costado un poco engancharnos, conectar y ver que estuviera todo en orden. Pero bueno, vamos a conocer hoy a los desconocidos habituales, ¿vale? Lo hemos llamado así con idea de profundizar un poquito en algunas especies que nos acompañan en el entorno mismo de la ciudad o en la propia ciudad, también lógicamente en otros sitios. Y la idea es dar un pequeño repaso a estas especies. De todos los grupos tenemos unas cuantas aves, unos poquitos menos mamíferos, anfibios, reptiles y algún insecto. Entonces, bueno, iremos Nacho y yo ahí alternando, vamos combinando una por una. En cualquier momento que os apetezca podéis intervenir y al final siempre habrá un ratillo para, pues eso, para que también nos contéis vosotros, para compartir y demás. ¿De acuerdo? Pues venga, ¿por dónde empezamos? Por donde quieras, Pipe. ¿Quieres que empiece yo? Venga, dale con el primero de los tuyos. Venga, va. Bueno, pues de estos 12 habituales que hemos escogido, no sé si me veis, yo no me veo en pantalla completa. No. Te vemos bien, no sé. ¿Sí? Vale. Bueno, pues es un poco para explicaros el procedimiento que hemos seguido. Ahora sí. Hemos escogido entre especies que son habituales, son frecuentes a nuestro alrededor, pero no las conocemos excesivamente bien, incluso algunas las desconocemos por completo, lo cual incluso es malo para estas especies, ¿no? Y bueno, hemos buscado un montón de documentación, yo por lo menos, y me he ido a internet, toda la biblioteca que veis que tengo por aquí detrás, que está llena de información, los cuadernos de campo del doctor Félix Rodríguez de la Fuente, y luego ya información más profunda para algunas especies, como por ejemplo Zaro y el cuco, ¿vale? Que tiene aquí unas viñetas, un libro antiguo, cuentos del bosque, vida íntima de los animales de la casa del jardín. Bueno, como veis, literatura de lo más científico. ¿Para qué? Pues para buscar lo más interesante, lo más anecdótico de cada especie. Entonces voy a compartir con vosotros, voy a empezar por la primera especie. En este caso, a ver. Qué guapo. Pues no es la primera que quería hablar con vosotros. Ni esta tampoco. Esta es la primera especie que quería hablar con vosotros, que en este caso es el chochín, que es una especie de pájaro pues muy frecuente a nuestro alrededor, pero que sin embargo es muy desconocido. Como podéis ver en este gráfico que os planteo, el tamaño del chochín es muy pequeñuelo. Casi es la especie más pequeña que tenemos aquí en la península ibérica, ¿no? Solo le superan, o por decirlo de alguna manera, son más pequeños el reyezuelo sencillo y el reyezuelo listado. El chochín puede pesar entre 6 y 8 gramos. Y podemos decir que su tamaño es 200 veces más pequeña que su pariente, el cuervo, como veis aquí. ¿De acuerdo? El nombre científico del chochín es troglodites. Troglodites. Y esto hace alusión a su interés, su manía de meterse en pequeños agujeritos, en cuevas, para buscar sus presas, ¿no? La verdad es que se mueve como un ratoncillo entre la vegetación y es muy difícil de ver, pero sin embargo es muy fácil de escuchar, porque es un pájaro que emite, a pesar de su tamaño, un canto muy sonoro. De hecho, es un canto de los más audibles que tenemos a nuestro alrededor, con mucha potencia. Y aunque lo oímos, que parece un canto rápido, a veces oímos un grupo de notas, es tal la velocidad a la que emite el canto que solo el oído humano distingue alrededor de una, es decir, que cada 5 notas que emite el pájaro, nosotros solo escuchamos una, porque las emite tan deprisa que para nuestro oído forman solo una emisión, ¿no?
Y luego, bueno, pues es curioso porque es muy territorial. Y parece ser que tanto machos como hembras, y tenéis otra imagen, cantan, porque los dos son territoriales en época fuera de la reproducción. Cuando llega la reproducción, pues ocurre una de las cosas más curiosas de este chiquitín, y es que es polígamo. Los machos, un macho construye 2, 3, 4, hasta 5 nidos en una zona y va llamando a las hembras y las invita a que los visiten. Si a alguna hembra le gusta el nido, pues se meterá allí y empezará la cría. El problema para el macho es cuando no es una hembra solo la que escoge un nido, sino son 2 o son 3. Y digo un problema porque va a tener que atender a las 3 nidadas. Es decir, que se puede ver a un macho atareado atendiendo 3, 4 o incluso 5 nidos, ¿no? Y bueno, pues como dato anecdótico, comentaros que los chochines forman parte de la cultura popular, sobre todo en las Islas Británicas, y allí son considerados el rey de las aves. En España hay una historia similar, pero que se cuenta con el reyezuelo, y es simplemente que un día se reunió el consejo de aves, de sabios, y decidieron que tenían que elegir cuál es el rey de las aves, ¿no? Entonces cada uno presentó su candidatura, las águilas pues manifestaron que ellas eran las más grandes, las más potentes, el faisán decía que es el que tenía la cola más bonita. El caso es que decidieron que se tenía que decidir pues, por la capacidad de vuelo. Entonces empezaron a volar, a volar, a volar. La que llegó más alto fue un águila, pero resulta que en el momento en que ya no podía llegar más alto, de su espalda, y ahí se había metido entre las plumas, salió el chochín y voló un poquito más arriba. Y por eso ganó el título. Desde ese momento en Inglaterra se le considera el rey de las aves, o por lo menos eso es lo que nos dicen. Sí que es cierto que para los celtas era una ave sagrada, por esa capacidad que tenía de aparecer en todo momento y en todas partes y cantar. Y no os cuento más del chochín, a no ser que me queráis preguntar algo más. Y cedo la palabra a Pipo. Bueno, pues me pongo luz. Súper chulo lo que nos ha contado Nacho. Gracias. No, me ha gustado. Y bueno, yo os voy a contar de otro que nada tiene que ver, bastante más grandote. Mira, antes de enseñaros fotos os voy a enseñar esto, a ver cómo lo hago para que se vea. No sé si lo veis enfocado. Mal, ¿no? Bueno, a ver. Tu desayuno. Ayuda un poco, ¿no? Estos son los restos de la sopa de ayer. Os voy a hablar de del dueño de este cráneo. No sé si sois capaces de adivinar o identificar más o menos a qué puede pertenecer. Igual no a la especie concreta, pero el cráneo ya nos da bastantes pistas, ¿vale? Con este pico curvo, yo creo que es fácil el pensar que estamos hablando de una rapaz, pero hay una cosa que nos puede despistar, porque aunque lo vemos así redondeadito, nuestro protagonista tiene la cara mucho más plana. Mirad, que os lo presento, a ver si comparto por aquí. Uy, no sé si... Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? ¿O me veis a mí? Yo veo el dibujo. Fenomenal. Se ven las dos cosas. Vale, vale, que como estoy con dos pantallas, ahí me ha bailado. Vale, pues es nuestro amigo, el búho chico. ¿Vale? Esta rapaz nocturna, con ese aspecto muy similar al búho real, más o menos, ¿vale? Relativamente parecido, de mucho menor tamaño, pero con ese plumaje de esos tonos marrones, ocres y demás, la cara plana con ese disco facial tan marcado, y destaca muchísimo sus orejas, esos penachos de plumas, que bueno, me imagino que lo sabéis que no son sus orejas realmente, ¿vale? Son unos penachos que muchas rapaces nocturnas, pasa también con el lautillo, con el búho real, incluso otras aves, pues lo tienen un poco para facilitar el camuflaje. Realmente para lo que sirven es para romper con la figura, con la silueta redonda que tendría su cabeza, ¿vale? Y además, bueno, también en función de su estado de ánimo, pues se le ponen un poquito más tiesas, un poquito menos. Pero bueno, a la hora de verlo, aunque es difícil, destaca eso, ese plumaje tan mimético, ese disco facial tan marcado y esa especie de X que se forma en torno al pico, ¿vale? Lo veis con las plumitas un poquito más claras. Los ojos son súper llamativos, como prácticamente en todas las rapaces nocturnas,
y también con las patas emplumadas, prácticamente todo el tarso emplumado también. Vamos a pasar de foto. Lo voy a intentar. No sé qué estoy haciendo. Un segundito, ¿vale? Algo he liado. No sé qué es lo que veis ahora. Lo ¿Seguís mismo. viendo al búho chico? Sí. Vale, Sí, pues no soy capaz de salir de esta pantalla. Ahora. Ahora Ahora. me veis a mí, ¿no? Sí. Sí. Y a ver cómo llego yo a la otra. Y mientras os voy contando. Bueno, sobre todo, no miro la cámara, ¿vale? Voy a ver si soy capaz de enredar por aquí. He perdido uno de los escritorios. Y necesito ayuda. ¡Auxilio! Bueno, no soy capaz de llegar aquí. Ahora. Vale, ya, perdonad. Vale, pero bueno, a lo que iba. El búho chico es un ave que tenemos aquí en Ávila prácticamente no, la tenemos todo el año. Aunque sí que es verdad que en invierno tenemos pues más número de ejemplares porque hay individuos del norte de Europa que vienen aquí a pasar el invierno. Entonces ahí aumenta. Y eso hace que nos encontremos muchas veces, creo que lo volvéis a ver ahora, ¿verdad? Sí. Vale, no, aunque quede así la pantalla férrea, prefiero no ampliarlo mucho más porque si no pierdo ahí acceso a los comandos. Bueno, pues en invierno podemos encontrar grandes dormideros. Aquí en Ávila, en la provincia, sí que hay algunos, no tan masivos, pero bueno, hay datos de dormideros de hasta más de 100, 150 individuos que se juntan ahí para dormir. Y me ha llamado la atención, que lo desconocía, no sé dónde lo he leído, en algunos sitios que hay dormideros que se les conoce, árboles que utilizan los búhos chicos como dormideros y que llevan haciéndolo más de 100 años. O sea, que le van cogiendo querencia, porque al final el búho chico es un ave que en la naturaleza puede vivir entre 25 y 28 años más o menos. Y bueno, pues eso va pasando de generación en generación y esos dormideros los mantienen, que me ha resultado bastante interesante. Por otra parte, algo curioso de su comportamiento es el... Ah, bueno, antes de eso, ahora que veo aquí esto, creo que los audios deberían funcionar, ¿vale? Os voy a poner aquí, de la página de SeaOverLife, el audio del búho chico, que tiene algo... Primero lo ponemos y ahora os cuento. No sé si lo oís. Sí, sí. ¿Podéis oírlo? Sí. Bueno, eso segundo que hemos oído es la voz de alarma, pero lo primero que escuchábamos pues era el ulular típico del búho chico. ¿El segundo también era el búho chico? El segundo también es el búho chico, pero es una voz de alarma. No es el canto típico, sino que hay cuando se espantan, Gracias. y demás, pues tienen ese sonido. Llama la atención porque es, yo creo, que el más discreto de todas las rapaces nocturnas. El sonido nos recuerda un poquito al del búho real, en una gama más baja igual o menos intenso, pero por ejemplo, yo creo que todos os sonará el autillo, que se pasa el tío toda la santa noche con su reclamo, ese silbidito, ese... ¿Vale? O el mochuelo o el cárabo, que lo repiten mucho más. Pero el búho chico, en cambio, es muchísimo más discreto, ¿vale? No lo repite tan frecuentemente. Y de hecho, además, también sus hábitos son más discretos. Es el más nocturno de los búhos. Otros búhos, otras rapaces nocturnas, desde el crepúsculo o incluso un ratito antes de la puesta de sol, les podemos encontrar activos, pero el búho chico es mucho más discretito. Y luego, bueno, en cuanto a distribución, por venirnos a Ávila un poquito, en la provincia lo tenemos prácticamente en toda la provincia, excepto en las zonas de alta montaña, y aquí en la ciudad lo tenemos también, en el Parque del Soto, en el entorno periurbano, en el entorno de la ciudad, lo podemos encontrar. Un par de curiosidades más. Sus nidos, no construyen nidos prácticamente, pueden aprovechar igual un tocón, un hueco de algún árbol y demás, pero normalmente aprovechan nidos de córvidos, aquí especialmente de urracas. Y eso hace también que a la hora de facilitarles la instalación, pues no a través de cajas nidos, sino, vamos, poniendo nidos artificiales, lo que se utiliza para el búho chico son cestas de mimbre. Una cesta de mimbre asentada en una horquilla, pues al final va a ser muy útil para ellos. Y aquí, bueno, una última imagen, a ver si la arrastro.
Ya para el siguiente bicho prometo ponerme un poco más. Mientras habla Nacho voy practicando. Pero bueno, aquí tenemos a un pollo en una actitud defensiva, ¿vale? Son capaces de desarrollar esta capacidad que tienen otras aves de intentar aparentar más tamaño. Cuando se sienten atacados, ¿vale? Tienen dos estrategias. Por una parte esta, volteando las alas y abriéndolas en abanico para parecer todavía más grandes. Y luego otra estrategia que siguen los adultos es que muchas veces lo que hacen es llamar la atención del posible depredador. Entonces, si notan que un depredador está en el entorno del nido, el adulto se baja al suelo y como si cojease, despliega un poco las alas para ir arrastrándolas, hace esa especie de teatrillo para llamar la atención del depredador y evitar el ataque a los pollos. Porque los pollos, incluso cuando están con plumón y con muy poca capacidad de vuelo, a las 2 semanas de haber nacido, ya abandonan el nido y se quedan pululando por el entorno. Y poquito más en juventud. Os paso ya con Nacho, a ver si salgo de la pantalla. Vale, pues Nacho, vamos a por el siguiente. Pues genial. Otra especie, pues también en este caso de ave, que tenemos alrededor, que todo el mundo la conoce por el canto, pero no es muy frecuente que la hayamos visto, en este caso es el cuco. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Compartir. Bueno, pues aquí os traigo algunas imágenes de cuco. Todas las imágenes que os voy a poner pues son fotografías que he realizado yo en algún momento, ¿no? Bueno, esta que veis aquí, recorté el fondo porque estaba posado en un pino y no se veía muy bien. Y yo creo que es también para que veáis las características de este pájaro. Es un pájaro de tamaño mediano, podríamos decir, porque tiene una longitud pues más o menos como una paloma o como alguna pequeña rapaz a la que se parece, luego os comento. Lo que llama la atención es la longitud de las alas, las tiene muy largas, también la cola, y ese en tonos grises muy característico. Una diferencia entre machos y hembras, el de arriba sería un macho típico, la de abajo sería una hembra. Las hembras pueden tener plumajes muy similares a los machos, pero todas conservan en alguna zona plumas de color marrón u ocre. Algunas tienen una franja pectoral rojiza, y algunas son rojizas por completo, muy similares, por ejemplo, a la hembra de un cernícalo, ¿no? Eso solo se da en las hembras, en los machos no. Y luego, para diferenciar adultos de jóvenes, pues aquí sí que veis bien, si veis la foto del macho que está arriba a la izquierda, el ojo lo tiene también casi amarillo, no solo el anillo que tiene alrededor, sino el interior, el iris, lo tiene amarillento. Y esta foto que tenéis aquí, que es un joven, pobrecito con un estado pésimo, no sé si le veis, pero se le ve que está muy delgadito. Veis que el ojo, por dentro, el iris es de color marrón, ¿de acuerdo? Esa es una manera de diferenciarlas, aunque este es un joven que ya casi ha desarrollado el plumaje de adulto, ¿no? Otra característica es que, a diferencia de muchas otras aves, que poseen 3 dedos hacia adelante en las patas y 1 hacia atrás, en el cuco, como veis aquí en esta imagen, tiene 2 dedos hacia adelante y los otros 2, como veis en esta otra, los pone para atrás, ¿no? Es típico de la familia de los cucos. Bueno, si una cosa es famosa por el cuco es famoso es por su canto, ¿no? De hecho, el nombre cuco es onomatopéyico, hace honor a esa sílaba doble que hace el cucú. En casi todos los idiomas en Europa se le conoce por nombres similares, ¿no? De hecho, el nombre científico es Cuculus canorus, que también, como veis, es onomatopéyico, ¿no? Es curioso porque el aspecto real del pájaro no se parece en nada, o por lo menos no se parecía en nada a un cuco que salía del reloj de cuco que yo tenía en mi casa, que se parecía más bien a un pingüino. No sé si habéis visto. Todas las representaciones de los relojes de cuco pues hacen justicia al pájaro, ¿no? Si hay una característica que llama muchísimo la atención del cuco es que es un parásito de cría. En el mundo hay unas 80 especies similares que se dedican a hacer lo mismo que el cuco, y lo que hace es que pone sus huevos en nidos de otras especies. En España podemos tener, depende la documentación que consultéis, ¿no? Pero se habla entre 40
y 70 especies que pueden ser parasitadas por el cuco, ¿no? Algunas más frecuentes. De hecho, en el norte de la península, las especies más frecuentes serían el chochín, fijaos el chochín con el tamaño que tiene, ¿no? Tener que atender a este pájaro, o el petirrojo, ¿no? Pero, por ejemplo, mis observaciones en el centro de la península, pues en la mayoría de los casos han sido acentores, el alcaudón común, que lo he visto en un par de ocasiones y no he visto citado esto en otros sitios, el triguero o la alondra totobía, es decir, que son especies, como veis, muy variadas. No tienen nada en común, porque podemos encontrar especies granívoras, como puede ser el triguero, y especies eminentemente insectívoras, como son las lavanderas, ¿no? ¿Cuál es la estrategia del cuco para conseguir que estas otras aves críen a su pollito? Bueno, lo primero que hay que decir es que una hembra de cuco puede poner entre 12 y 20 huevos, ¿no? Lo normal es que no pase de 15, pero puede poner un montón. Y va a poner un huevo en un nido, no va a poner más de uno. Es decir, que tendrá que buscar entre 12 y 20 hospedadores diferentes para que le críen a sus pollitos. Y lo que hace es quitar un huevo de los que hay allá en el nido. Siempre escoge nidos que ya hayan empezado la puesta, pero que no tengan muchos, que estén por 2 o 3 huevos. Coge uno, lo quita y entonces pone el suyo, ¿no? Esto resulta increíble en algunos casos, como por ejemplo los nidos de chochín, que son realmente pequeños, que están metidos a veces en huecos. Bueno, pues la hembra del cuco, que como veis es mucho más grande, del tamaño de una paloma, como os decía, es capaz de introducir o expulsar, o en algunos sitios he leído eyectar el huevo e introducirlo en el pequeño agujerito del nido de chochín, ¿no? Algunas observaciones hablan de que incluso puede que ponga el huevo en el suelo, su huevo, lo coja con el pico y lo introduzca con el pico en el nido, pero esto no está comprobado, ¿no? Muchas de las veces que se ha visto a una hembra con un huevo en el pico no correspondía al suyo, sino que correspondía a uno de los que había robado del hospedador, ¿no? Bueno, el pájaro se da cuenta que le han puesto un huevo que es diferente. Bueno, pues resulta que los huevos del cuco son muy pequeñitos para el tamaño del pájaro y se acercan bastante en la talla a la de sus hospedadores. Incluso el color. ¿Por qué? Porque resulta que las hembras se especializan en un tipo de pájaro. Es decir, las hembras que van a parasitar alcaudones van a poner sus huevos solo en nidos de alcaudones. Y tendrá que buscar todos esos alcaudones en una zona amplia y va a poner sus huevos. Y curiosamente, está comprobado que es en el mismo nido donde ella se crió. Es decir, que una hembra criada por alcaudones siempre pondrá huevos en nidos de alcaudón y se parecerán bastante a los nidos de los alcaudones. Bueno, pues como veis es una cosa súper curiosa. Una vez que ha puesto el huevo, la incubación del nido del huevo de cuco es mucho más corta, o es más corta que la de la especie a la que parasitó. La media es entre 12 y 13 días de incubación. Eso quiere decir que probablemente el huevo ya estuviera un poco incubado en el oviducto de la madre. El caso es que el pollito de cuco sale antes y lo primero que empieza a hacer, incluso desnudito de plumas y todo, empieza a tirar a los huevos o a los pollitos que tiene alrededor para quedarse él solo. La estrategia del cuco es quedarse solo para que todo el cuidado, toda la atención de los padres recaiga en el pollito. ¿Vale? Bueno, una de las cosas curiosas es que el aspecto aquí tenéis un cuco volando y un gavilán, el aspecto del cuco y el gavilán es algo parecido, es muy similar. Parece ser que es una estrategia que tienen, en este caso, los machos del cuco para espantar a los progenitores que estén en el nido y en ese momento lo aproveche la hembra para poder entrar, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces se dan muchos casos en que los padres encuentran el huevo, el que no es suyo, y lo eliminan, ¿no? Pero en un porcentaje amplio, se ve por la cantidad de cucos que tenemos alrededor, pues esta estrategia reproductiva funciona, ¿no? Precisamente este parecido que tiene el cuco con una rapaz, pues me trae a memoria una anécdota. Una vez estando yo en la Sierra Norte de Madrid, donde trabajaba,
pues una señora que vivía cerca de donde yo vivía llamó a la puerta de mi casa y me dijo que ella sabía que me gustaban los pájaros, que entendía un poco, que su marido había cogido una rapaz, que la tenían ahí en una caja y que, bueno, que le echara un vistazo porque no quería comer, a ver qué le pasaba y tal. Y cuando llegué a su casa, en una caja de zapatos que abrió, pues había un cuco. Y a su lado había una pata de pollo y un trozo de carne de pollo, ¿no? Y la verdad es que el pobre cuco miraba aquello como si eso se lo hubiera a comer a él mismo, ¿no? Por supuesto, yo cuando le dije, oiga, que esto no es una rapaz, que es un cuco, tapó la tapa, me miró como diciendo, este tío no tiene ni idea. Y nunca más volví a saber del tema. Yo creo que a ese cuco no le debió ir demasiado bien, a pobrecito. Y nada más, apasionante la historia del cuco, ¿eh? ¿Y qué come el cuco? ¿Grano o Muy buena insectos? pregunta. El cuco es un gran depredador de orugas, especialmente de las pocas especies que come estas orugas que están llenas de pelo, estilo procesionarias, ¿no? Incluso el cuco, como este que tenéis aquí, que es el críalo, una especie, la otra especie parásita, pero que parasita sobre todo a córvidos, son grandes encargados de acabar con las plagas de procesionaria. Y las utilizan como dádiva o regalo en las nupcias. Es decir, que el macho atrae a la hembra con una oruguita de estas para poder copular con ella. Pues dejo de compartir y Pipe, todo tuyo. No te oigo. No se te escucha. Ahora, Ahora, sí, ¿no? Sí, sí. sí. Algo me ha salido aquí en la pantalla. Bueno, ¿me oís bien? Sí. Sí, perfecto. Vale. Pues pasamos a otra. Seguimos con las aves y vamos a otra también estival, al igual que el cuco, ¿vale? Que son aves que nos visitan ahora cuando empieza a hacer bueno, pero esta mucho más amable, ¿vale? Que el cuco, yo creo que le cogemos un poco de esa costumbre que tiene de parasitar, no nos acaba de convencer. A ver, vaya, no sé qué es lo que estáis viendo. Unas oropéndolas. Fenomenal, pues no toco nada, aunque yo no os veo a vosotros. Vamos a hablar de la oropéndula, que es, o también, bueno, al final esto es muy personal, pero para mí, por ejemplo, yo creo que está entre las tres, la oropéndula, el abejaruco y el vencejo son los que me marcan realmente la llegada de la primavera. No sé si por los colores, por el canto o por la alegría que supone. Entonces, bueno, la verdad es que es un bicho que llama la atención. Pertenece a una familia no rara para nosotros, la Oriolida, es una familia que todos sus ejemplares, salvo la oropéndola, pues no los tenemos por aquí. Es el único ejemplar de esta familia que tenemos en Europa. Normalmente se distribuyen, dependiendo del género, por África, por Asia y bueno, en Australia, en Nueva Zelanda, pero más en latitudes más sureñas. Y bueno, pues lo que más destaca cuando lo vemos, lógicamente, son esos colores. Si os fijáis en los dos ejemplares que vemos ahí, en los dos grandotes, ¿vale? Sí que hay ciertas diferencias. El de la derecha es un macho, con los colores amarillos súper vivos, las alas las tiene de color negra y un pequeño antifaz que le va del pico al ojo, también oscuro. Aquí está dibujado, bueno, todos los dibujos estos que estamos metiendo, los que estoy metiendo también son de Nacho, ¿vale? Y se ve mucho el detalle de las plumas y demás. Pero el aspecto cuando lo vemos en vivo es más o menos como la parte de arriba, con ese amarillo intenso, lo que os decía, Nacho define muchísimo las plumas, pero vamos, la sensación es todavía mucho más brillante, mucho más intenso. La hembra, en cambio, es un poco más apagadita, tiende más al verde, nos puede recordar incluso al pito real por tamaño y demás, pero bueno, en cualquier caso los dos son espectaculares. Entonces, bueno, físicamente más o menos así, del tamaño igual como un mirlo, más o menos, por tener una referencia. Una de las cosas más destacables de la oropéndola es su canto. Pues vamos a ver si hacemos como antes y lo podéis escuchar porque realmente es súper bonito y a ver si os suena. No suena ni a vosotros ni a mí, me parece. Ahora. Ese es el típico.
Bueno, como veis tiene un canto súper aflautado, o sea, la verdad es que llama la atención. Imitado en ocasiones o tratado de imitar por los mirlos, sobre todo por los mirlos, pero vamos, la verdad es que es bastante inconfundible. La Européndula vive la verdad es que el hábitat es muy variado, ¿vale? Pero, o sea, cualquier pequeña superficie forestal en ocasiones las puede llegar a ocupar, pero normalmente está más ligado a bosques de ribera, ¿vale? A zonas fresquitas. Y aquí en Ávila, por ejemplo, dándonos un paseo, no sé dónde vivís, pero dentro de los límites del confinamiento, no tenemos que irnos muy lejos, dentro del término municipal, dando una vueltita por el Soto, siguiendo casi el entorno de la Daja o del Chico, en el entorno del puente Adaja, o yendo hacia la cola de Fuentes Claras, Naturávila, cualquier masa de, pues eso, de chopos, de frenos, cualquier bosquete o conformación forestal mínimamente densa, no de un modo muy abundante, ¿vale? Pero sí que es verdad que es fácil que tengamos presencia de la Européndula. Ahí vemos en esa foto de qué se está alimentando. Es una ave eminentemente insectívora, normalmente pues, orugas, escarabajos, abejas, moscas, ¿vale? Se dedica a picotear, a perseguir a los insectos en el follaje, pero también es verdad que a medida que pasa el tiempo, cuando ya va llegando el verano, y esto lo hacen muchas especies, muchas migratorias además, ingiere fruta, ¿vale? La fruta tiene mucho azúcar, les aporta mucha energía y les ayuda a ir cogiendo fuerza para cuando emprendan el viaje de vuelta. Y otra de las cosas más significativas bueno, aquí tenemos a un macho precioso, no sé, se me salta de pantalla, perdonad que ande así moviendo, pero la verdad es que no soy capaz de hacerlo de otro modo. Ahí tenemos ese machito, pero la que os quería enseñar es esta, que se me va. Si os fijáis, hay una parejita, ¿vale? Con los pollos reclamando, pero quiero que os fijéis en esto, en el nido. El nido de la Européndula es uno de los nidos más bonitos y más complejos también de los que tenemos por aquí. Yo creo que del estilo, salvando mucho las distancias, pero bueno, como el pájaro moscón o el mito, son nidos muy, muy elaborados. La Européndula realmente lo que hace es tejer una bolsa, aprovecha, aquí se ve muy bien, aprovecha, bueno, tengo que decir que algunas de las fotos son mías y otras fotos, como esta, son fusiladas, ¿vale? Pero me reflejaban muy bien lo que os quería enseñar. Si os fijáis en la Européndula, aquí con el pollo bastante crecido, no, estos están, yo creo que es un intercambio de alimento, pero bueno, el nido, ¿vale? Está el macho alimentando a la hembra mientras incuba. El nido lo construye aprovechando una horquilla en la que teje, o sea, literalmente ata, ¿vale? Una pequeña bolsa que cuelga de esa horquilla y bueno, pues ahí con su piquito y mucha pereza y años de evolución, pues ha permitido que hagan estas estructuras que realmente son espectaculares. Llaman muchísimo, muchísimo la atención, porque son unas bolsas, ¿vale?, grandes. Pero también llama la atención negativamente, porque lógicamente, y negativamente en cuanto a la actitud que mostramos de nosotros, ¿vale? Aquí vemos un nido normal, bien hecho, con sus restos de hierba, de vegetación, luego por dentro estará forrado de pelo, de musgo, ¿vale?, de pajitas de hierbita más fina. Pero, y esto nos ha pasado, que nos lo hemos encontrado últimamente cada vez en más sitios y en sitios más alejados, lo que están incorporando las Européndolas a sus nidos, pues ya veis lo que es ahí. Restos de plástico en este caso, cuerdas de estas de empacar, pues lo que nosotros vamos dejando. Al final para ellos son materiales que les pueden resultar útiles. A ver, no tienen por qué generarles molestias, o sí, porque hay veces que utilizan materiales que sí que pueden provocar interferencias. Yo recuerdo, además creo que estaba con Nacho, porque era en Valsordo, un nido de Européndula en la que, por lo menos la parte que veíamos, acababan siendo toallitas de estas, de toallitas húmedas, gran parte de lo que componía el nido. Entonces, bueno, o sea, igual es muy rocambolesco pensar que puede molestarles, pero bueno, esas toallitas con la lluvia se empapan, igual no filtran el agua, no lo sé. Pero vamos, que al final es un poco toque de atención, aunque simplemente sea por cuestiones estéticas, deberíamos ser un poco más vigilantes en eso, porque es que en cualquier sitio parece que los bichos por lo menos son capaces de encontrar los desastres de regalos que les vamos dejando. Y una cosilla más os quería comentar de la Européndula, que me ha hecho gracia, y me sonaba en su día, y por el nombre científico de la Européndula es Oriolus oriolus, y Oriol es amarillo en catalán, yo creo, en algunos idiomas, incluso es un nombre propio, y enredando un poquito que me sonaba, fijaos, esto que veis aquí, sí que lo estáis viendo, ¿verdad?
Ujú. Esto es el escudo de Orihuela, ¿vale? Y este el escudo del Orihuela, del equipo de fútbol de la ciudad. Y en Qué realidad bueno. sí que es, en esta descripción de numismática o de estas historias que describen los escudos, sí que habla de un ave con una espada en la mano y tal, y en algunos sitios sí que lo llaman oriol, pero oriol como ave mitológica, ¿vale? Físicamente esto no parece una oropéndola, pero bueno, si nos vamos al Oriolus, al Orihuela y demás, pues sí que se establece cierta conexión. Y bueno, tampoco he profundizado mucho, pero hasta donde he llegado sí que había varias referencias que lo vinculaban. Así que nada, oye, no es mal escudo este para tenerlo por ahí. Y yo creo que poquito más de la oropéndola, no me enrollo mucho más. Una pregunta, perdona. Sí, dime. Has dicho que el hábitat en cualquier superficie, incluso, pero más la ribera, ¿llegará hasta la cañada o no porque hace frío? Pues mira, la cañada, la verdad es que no conozco ninguna en la parte de arriba, pero en el término municipal de Radón, ahí seguramente, bajando el Gandatilla y bajando el Camino Real, que sé que baja desde el puerto de las Pilas de Radón, yo, joder, no lo podría asegurar ahora, pero sí que me suena, además hay una zona con una choperita bastante maja Sí. en la que cabría perfectamente. Si ves el mapa de distribución, prácticamente toda la provincia la ocupa, pero sí que tiene que tener esos hábitats adecuados, ese ecosistema más cercano adecuado. Entonces, Vale. no te lo puedo asegurar a ciencia cierta, pero no me extrañaría que en la parte baja del término, en la zona del Herradón, sí que pudiera verlos. En la cañada yo creo que no. Vale, gracias. Pues vamos a por otro, Nacho. Venga. Pues nada. Otra especie más de aves. En este caso lo tenemos alrededor. Puede que sea una de las aves más abundantes que tenemos en la península, pero poca gente le llama por su nombre. De hecho, yo cuando pregunto cómo se llaman esos pájaros negros que están encima de los tejados, la respuesta puede ser muy variada, pero casi nunca me dicen estorninos. Y si no, probad con los chicos, con los chavales, incluso mi abuelo, que siempre los llamaba tordos. Me imagino que será el nombre más habitual. Bueno, pues vamos a ver a los estorninos, que no tordos. Vamos a compartir. Como siempre, os voy a mostrar unas imágenes. Primero, unas fotos que tengo por ahí. Y aquí, bueno, pues hace un poco, yo creo que está muy bien para que veáis las diferencias, aunque luego tengo una fichilla un poco más adelante, entre machos, hembras, jóvenes y adultos, ¿no? Porque el estornino es un pájaro que varía un poco el plumaje a lo largo del año, ¿no? Primero, comentaros que estornino viene, igual que el nombre científico Sturnus, o incluso el nombre en inglés Starling, hace alusión a estrellado. Y es porque en alguna fase de su vida el estornino recuerda a un cielo estrellado, ¿no? Esas motitas podrían ser las estrellas, ¿no? Aquí a la izquierda tenéis una hembra con su plumaje nupcial. A la derecha un macho, pero casi con el plumaje nupcial casi desarrollado. Un macho de primer año, en su de segundo año en su segundo invierno, perdonad. Y un joven, una hembra de primer invierno. ¿De acuerdo? Fijaos cómo hay mucha diferencia. Incluso esta que tenéis aquí abajo, las hembras del primer invierno, pues hay gente que las confunde con el estornino pinto. Pero el estornino pinto tiene mayor profusión de motas, está más moteado, tiene los bordes de las plumas de vuelo mucho más grandes, lo que es la zona de color claro, ocre, y además tiene reflejos metálicos en turquesa, en verde, en morado, mucho más intensos, ¿no? Pero bueno, si no se tiene práctica es difícil de diferenciar. ¿Y cómo diferenciamos machos y hembras adultos? Pues seguro que os vais, no sé si lo veis también como lo veo yo en mi pantalla, pero si os fijáis, la base del pico de este pájaro de aquí, que os dije que es una hembra, es de color rosita. No sé si lo veis. Y la base del pico de este pájaro que tenéis aquí, que os dije que es un macho, es de color azulado. Esa es una manera de diferenciarlos. ¿De acuerdo? Los adultos, cuando van a cambiar de plumaje para el otoño-invierno, sí que muestran, como os dije, unas pequeñas
estrellitas, unas pequeñas motitas, pero casi no son apreciables, ¿no? En la ficha que tenéis aquí, pues más o menos se recoge lo que os decía. Hembra, macho y un individuo del primer invierno, ¿no? Y un macho del primer invierno. Veis que el color del pico también varía y no se mantiene amarillo a lo largo del año, ¿no? Bueno, lo más famoso del estornino, yo creo, son un par de cosas, ¿no? Primero, esos grandes grupos que forman a la hora de dormir, sobre todo después de la estación de cría, y que se mueven como una nube de mosquitos, ¿verdad? Esos son famosos. Cuando veáis imágenes de esos pájaros que danzan, la mayoría de ellas que están cogidas en Europa, pues en este caso las especies son estorninos, pueden ser estorninos pintos o estorninos negros, como este que tenemos aquí, ¿no? Y su capacidad de imitar es otra de las cosas que llaman poderosamente la atención, ¿no? Los estorninos son imitadores increíbles. Y como antes nos decía Pipe, muchas veces oímos a veces una oropéndola en invierno, y no es una oropéndola, es el estornino que tenemos al lado, que es que la está imitando. Y algunos imitan otro tipo de sonidos, ¿no? Incluso silbatos que oyen. Yo recuerdo un bando que vivía cerca de una estación de tren en Madrid y que imitaba perfectamente el sonido del silbato de tren, que parecía que es que iba llegando o iba saliendo, y no, eran los estorninos. De hecho, se cuenta una anécdota, veréis, con Mozart. Mozart un buen día bajó a la tienda que había al lado de su casa, que vendían de todo, pero entre otras cosas tenían pajaritos enjaulados, y descubrió que había un estornino silbando, que silbaba una melodía que él estaba tocando en el piano, pero era una melodía que todavía no se había estrenado. Es decir, que Mozart ensayaba, el estornino le escuchaba, y cuando entró Mozart, pues le escuchó repetirla, ¿no? Y lo que hizo Mozart fue comprarlo y se lo llevó a su casa. Y parece ser que incluso le enseñó gran parte de su concierto para piano, uno de sus conciertos para piano más famosos, en Do mayor. Bueno, pues el estornino lo repetía. Le cogió tanto cariño al estornino que cuando se murió, parece ser que le hizo un funeral, pero de estos multitudinarios, ¿no? Bueno, eso es lo que cuentan. Me parece curioso para demostrar pues la capacidad de imitación que tienen estos pájaros, ¿no? Bueno, aquí tenéis un juvenil, que son, cuando nacen o cuando salen del nido, son muy marrones, luego se le van cambiando las plumas, por esa que tienen ahí, pues ya con las motitas, tienen esa pinta rara, ese pico extraño. Y bueno, mucha gente los confunde con el mirlo. Yo hace poco hice una ficha, pues un poco para diferenciar mirlos y estorninos, ¿no? No sé si la veis bien, pero bueno, básicamente es el color de las patas es muy significativo. En el caso de los mirlos que tenéis aquí abajo siempre son oscuras. En el caso del estornino tienen ese color rojizo. La cola, en el caso de los mirlos es larga, en el caso de los estorninos es corta. Y luego en cuanto a las actitudes, ¿no? En vuelo los estorninos tienen vuelo directo, es decir, que es rápido, es potente. Sin embargo, el mirlo tiene ese tipo de vuelo, tipo zorzal, que abre un poquito las alas, da unos aleteos, luego se deja caer y vuelve a recuperarlo, ¿no? No como en el caso del estornino. En el suelo la actitud es muy diferente. Los mirlos van saltando o a veces pegan pequeñas carreras, ¿no? Pero el estornino anda. Es de los pocos pájaros pequeños que anda y no va a saltitos, ¿no? Y eso es, cuando veis un bando de estorninos en el suelo, es muy característico, ¿no? Además se alimentan de una manera muy curiosa. Cuando van barriendo un campo, un bando de estorninos, hacen lo que en baloncesto creo que se llama el pick and roll. Sino que cuando llegan... ¿En serio? En serio, cuando llegan los primeros a una franja, vuelan y se van a la parte trasera y dejan que los que iban por atrás vayan recorriendo la parte siguiente del camino, ¿no? Se alimentan de esa manera. Vais a ver cómo los que están delante de repente vuelan y se ponen detrás, y sucesivamente, ¿no? Y luego a la hora de cantar, pues aparte del sonido es muy diferente, es muy característico cuando el estornino canta y despliega unas plumas que tiene debajo del
de la garganta que parecen barba, unas barbas, ¿no? Tiene esas plumas así, las viruchas, como aceitosas. Y a veces, cuando canta, también mueve las alitas al mismo tiempo, ¿no? Es bastante característico. Lo hacen ambos en lugares muy, muy característicos, ¿no? O bien encima de una antena, o encima de los tejados. Yo entiendo que se puedan confundir a veces, ¿no? Son especies relativamente parecidas, pero ni siquiera pertenecen a la misma familia, ¿no? Los mirlos son túrdidos, de la familia de los zorzales, y los estorninos son estúpidos, de la familia de los estorninos. Un representante curioso de la familia de los estorninos, por comentaros, es el miná. Y el miná pasa por ser una de las aves que mejor imita la voz humana en todo el mundo, ¿no? El miná tiene distribución asiática, a lo mejor la habéis visto, es como un estornino negro más grandote y tiene como una carúncula amarillenta alrededor del ojo. Y hace poco leí un artículo que ha subido Antonio Sandoval, que a lo mejor lo conocéis porque es quien escribió ¿Para qué sirven las aves? Por ejemplo, ese libro tan maravilloso, entre otras cosas. Y he encontrado una cosa que no conocía. Se ha descubierto que los estorninos, los machos, pues como muchas aves, hacen los nidos para ligar, para pues, conseguir que su pareja le preste atención. Y lo que hacen es decorarlos con, pues como hacen los pájaros jardineros casi de Australia, con hojitas frescas. Y según se van marchitando las hojitas, si no hay ninguna hembra que haya escogido el nido, las van cambiando y siguen poniendo hojitas brillantes y frescas, ¿no? Y cuando una hembra decide que le gusta el nido de ese estornino y por lo tanto lo va a escoger como pareja, lo que hace es cambiar las hojas por plumitas. Es una cosa que no sabía y me ha parecido un detalle muy curioso. Y nada más, yo creo que es... ¿Queréis saber algo más del estornino? Pues... ¿Me escucháis, no? Sí. Tengo dos curiosidades. Una con relación a los estorninos, y es que no sé si estoy equivocado, pero el estornino pinto emigra, mientras que el otro se mantiene en el lugar, ¿no? Y a la llegada del verano es cuando se juntan y parece que incluso conviven el estornino pinto con el normal, digamos. A la llegada del invierno. Es decir, el que cría aquí en Ávila es el negro. Y el que viene después de la estación de cría, y pueden coincidir en bandos, es el estornino pinto. Tenía mis dudas, esa una. Y luego una curiosidad que ocurrió el día del granizo, resulta que de repente se estrelló lo que yo creía un estornino contra el cristal del ventanal de casa y resulta que era un mirlo. No sé, me llamó muchísimo la atención. Cuando vio que nos levantamos a mirarle, salió volando otra vez con toda la granizada que había caído y se fue a refugiar enfrente en una especie de hiedras que había, ¿no? O que hay, mejor dicho. ¿Es normal? Pues yo creo que el pájaro lo que estaba es huyendo del granizo y pensó, no debió ver el cristal, vio que había algo al otro lado y pensó que se podía refugiar dentro de vuestra casa. Entonces, pues se golpeó con el cristal. Sí, es bastante lógico. Porque no se quedan debajo de la granizada, les puede incluso matar, claro. Buscan un refugio. Gracias. Nacho, ¿y la chova? ¿La chova es lo mismo que el tordo? Pues no, pero volvemos al problema de los nombres vernáculos. En realidad la chova es una especie de cuervo que lo tenemos en dos versiones, o con el pico naranja o rojo, más bien rojo intenso, o con el pico amarillo, ¿no? Chova piquirroja o chova piquihualda, ¿no? Pero en algunos sitios a las grajillas las llaman chovas, a las cornejas las llaman chovas, a las chovas las llaman grajos, es decir, que el nombre vulgar o vernáculo da lugar a este tipo de confusiones, ¿no? Por eso mi abuelo le llamaba tordos a estos que no son tordos. Pipe. Bueno, pues nos hablaba Nacho hace un ratito de Mozart y ahora toca hablar del Mozart de las aves. A ver si esta vez lo hago bien.
y os puedo ir trayendo aquí al protagonista de ahora, que es, vaya, este de aquí. ¿Lo veis? No sé lo que veis. Fondo de pantalla. Ahora sí le vemos. ¿Ahora veis al ruiseñor? Sí. Fenomenal. Que estoy peleado con el ordenador. Bueno, pues aquí tenemos al ruiseñor común. Uno más de los que vienen ahora a vernos en verano, ¿vale? Pero fijaros que este se viene desde África, recorre miles de kilómetros y es un bichillo que pesa en torno a 15-20 gramos, que tiene no llega a los 20 centímetros de longitud, es un pajarín, o sea, es muy poquita cosa. Y el tío se pega ese viajazo y nada más llegar ya se pone a cantar sin parar, 24 horas al día. Es de las pocas especies que cantan de noche y se pasan toda la noche cantando, pero es que durante el día también están cantando. O sea, es un despliegue de energía realmente increíble. Y ya no solo que canten, sino que cómo cantan. Al final el canto al ruiseñor y a muchas otras especies les sirve cumple dos funciones. Por una parte, para, entre comillas, pelearse con los machos, ¿vale? Para combatir esos combates territoriales, para fijar el territorio, para decir con su canto cuanto más fuerte, melodioso y armónico, pues oye, aquí estoy yo y este es mi territorio, y simplemente con el canto son capaces de desplazarse un individuo a otro. Es como las batallas de gallos de los raperos, ¿vale? No hace falta nada más. Ahí se hacen su derroche, su despliegue de notas y con eso pues ellos son capaces de interpretar quién es más potente que el otro. Y luego también el canto sirve para atraer a la pareja, ¿vale? Cumple esa doble función, pero muchas veces con diferenciación. No siempre es el mismo canto el que sirve para las dos cosas, sino que pueden variarlo. Hablando del canto, y aunque esto es general para todas las aves, fijaos los trinos que tiene el ruiseñor, o la oropéndola que veíamos antes, o la capacidad de vocalización del estornino que nos contaba Nacho, pero los pájaros no tienen cuerdas vocales, no son como nosotros, ¿vale? Su mecanismo de canto, y sin profundizar mucho, pero solo para entenderlo, se basa en 2 o 3 elementos. Hay una parte de su cuerpo, de su aparato fonador, por decirlo de algún modo, que se llama siringe, que está al final de la tráquea. También en esa zona tiene sacos aéreos y luego varios pasos membranosos. Entonces, en función de la tensión que le apliquen a esas membranas que tienen, en función de la fuerza de exhalación y también por la capacidad de control que tienen de la presión que tienen en la tráquea, que pueden manejarla incluso algunas especies, las 2 partes de la tráquea con distinta intensidad, pues, y les permite hasta emitir 2 notas en un mismo momento, bueno, pues eso hace que tengan esa capacidad de canto, ¿vale? No sé si me he explicado, esto habría que acompañarlo igual de dibujos o de alguna cosilla más, pero bueno, para que veáis que, pues eso, o sea, tiene un mecanismo totalmente distinto al nuestro. Si pasamos a alguna cosilla más, cuando lo vemos, destaca muchísimo. Bueno, aquí vemos a uno precioso cantando, no es buena foto, está un poco pixelada. Destaca mucho, a mí me llama mucho la atención el ojazo, el ojo grande que tienen, proporcionalmente, ¿vale? Es muy grande, ocupa mucho espacio en la cabeza. Esas tonalidades pardas hacen que sea un animal muy, muy discreto. Y luego encima los hábitos que tiene. Este que tenemos aquí es un pollito, ¿vale? El que veis ahora. Vive en zonas forestales también, el hábitat es muy amplio, pero siempre en zonas frescas, en zonas húmedas y en zonas especialmente con una vegetación muy, muy densa, con mucho follaje en la vegetación, porque ahí es realmente donde van a vivir. Ellos buscan comida, que se alimentan, pasa un poco como la oropéndola, se alimentan de insectos que buscan en el suelo, aunque antes de hacer su viaje migratorio también se alimentan de fruta para coger energía. Incluso los nidos los hacen creo que tenía, bueno, esta foto es aquí se destaca muy bien el ojo y los colores, y los nidos los hace a ras de suelo prácticamente, o ligeramente elevados. ¿Vale? Esta foto está pillada de internet, pero bueno, refleja muy bien en una zona de muchísima vegetación, ahí hace su nido, a muy pocos centímetros del suelo. Entonces, bueno, gracias a Dios, pues con ese canto tan potente que tiene, somos capaces de detectarlo y identificarlo. Pero es de las aves que vamos a escuchar antes que ver. Y aunque la tengamos cerquita, tiene un comportamiento, más allá del canto, relativamente discreto. Esos colores que hacen que se mimetice perfectamente. Y bueno, pues eso va a hacer que nos resulte complicado el detectarlo.
Ahora, dando un paseo tranquilo de nuevo, por el Soto, por el Adaja. El otro día, y creo que está por aquí la protagonista, alguien me mandaba unos audios de un par de ruiseñores cantando por la noche en la zona del Carrefour, por ahí arriba, por Vereda del Esquileo o Derechos Humanos, esas calles de allí. O sea que al final sí que tiene una distribución amplia. Y bueno, pues eso, pasa desapercibido, pero si estamos atentos sí que vamos a poder disfrutarlo. Y poquito más, que nos vamos comiendo tiempo, así que todavía nos quedan unas cuantas especies, así que paso la pelota al siguiente. Dejo de compartir. Vale. Vale, pues pasamos, vamos a cambiar plumas ya. Vamos a mudar y nos vamos a ir al pelo. Voy a empezar con uno, pues, a ver si lo reconocéis. Nacho, tengo un cráneo, por si quieres que lo veamos. Yo tengo también. Vale, pues no digo nada. No, digo el mío puesto. El tuyo ahora nos lo enseña. El mío es más ¿Vale? pequeño. Bueno, a ver si paso, si soy capaz. Siguiente. Bueno, pues este que tenemos aquí, pues no es un ratón, ¿no? Y este es el de los bichos que también la gente le cuesta identificar. Es popular en el refranero o en los Musaraña. muy bien, porque siempre hablamos de estar mirando las musarañas, no sabemos lo que se refiere, pero la musaraña la vemos pocas veces, ¿no? Primero porque es un animal realmente diminuto y segundo porque, como muchos mamíferos, tiene hábitos nocturnos, ¿no? ¿Qué nos tenemos que fijar para identificar diferenciar una musaraña? Pues que tienen el hociquito alargado, los ojitos pequeños. Bueno, las orejas nunca les salen por encima de la cabeza, aunque las tenga en algunas especies desarrolladas. Patitas cortas, cuerpo alargado y cola no muy larga, ¿no? Esto es una musaraña. A nuestro alrededor tenemos dos especies de musarañas bastante habituales. Pueblos, ciudades. Donde yo vivo hay dos, básicamente, donde vosotros estáis también en Ávila. Las que podéis encontrar son la especie que llamamos musaraña gris o común, y la que se llama musarañita, que en algunos sitios también la llamamos musgallo enano. Para que os hagáis una idea, la musaraña gris, que es esta que está en el dibujo, puede llegar a medir con cola unos 12 centímetros de longitud. Es poquito, ¿vale? Y pesa alrededor de unos 14 gramos. Bueno, pues la musarañita no llega, con cola y todo, a pasar de los 6 centímetros de longitud. Y pesa 3 gramos. Es decir, que estamos hablando de un mamífero realmente diminuto, el más pequeño que hay en Europa y uno de los más pequeños del mundo, ¿no? Con esos 3 gramitos. Para que veáis en esta imagen, pues hay animales que hemos confundido con las musarañas, algunos con razón, porque el que tenéis en la parte superior es una especie de musaraña, lo que se llama musaraña acuática, pero conocemos como musgaño, ¿de acuerdo? Que es de la misma familia de las musarañas, pero se reconocen porque suelen ser bicolores, ¿no? La parte de abajo muy blanquita, la parte de arriba muy oscura, la cola más larga en el musgaño que en la musaraña. El que está en el centro ya no tiene nada que ver porque ni siquiera es insectívoro como lo son los musgaños o las musarañas, que esto es un roedor, es un topillo, y el que está abajo es un ratón. Como veis, las diferencias son grandes, ¿no? En cuanto que estos no tienen el hocico alargado o en algunos casos tienen orejas amplias que les salen por encima de la cabeza o colas bastante más largas, ¿no? Bueno, aún así, cuando encontramos un mamífero de estos en el suelo, pues lo primero que la gente dice, pues mira, un ratoncillo, ¿no? Aquí tenéis las únicas fotos que he conseguido hacer a musarañas. Y estas siempre han sido así, son musarañas que nos encontramos muertas, muchas veces mordidas. Esto es un misterio. Bueno, es un misterio que ahora intentaré resolver, ¿eh? Antes os diré que las musarañas, a pesar de ser tan pequeñas, son como los mamíferos con superpoderes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son súper voraces, son capaces de... Ya os he dicho que son insectívoras, comen lombrices también, comen babosas, comen insectos, y son capaces de depredar animales bastante más grandes que ellos, ¿no? Claro, cualquier animal puede ser más grande que una musaraña, bien visto, ¿no? Y además tienen, parece ser, un poder
paralizante en la saliva. Es decir, que si muerde a un insecto, el insecto ya no puede huir, ¿no? Incluso se dice que conserva presas vivas mordidas que se han quedado paralizadas, no se mueren y por lo tanto la puede consumir más adelante. Tienen un metabolismo rapidísimo. El corazón de una musaraña palpita a 1000 pulsaciones por minuto. Imaginaos, ¿no? El desgaste de este animal. Eso quiere decir que necesita mucha energía. Una musaraña consume exactamente su mismo peso corporal en alimento todos los días. Y si una musaraña está en ayunas 3 horas, pues se puede morir. Yo ayuno más de 3 horas, yo lo he conseguido. Así que, como veis, tiene unos requerimientos increíbles. En algunos sitios he leído que incluso tienen ecolocalización, como los murciélagos. Es decir, que emiten unos pequeños chasquidos cuando se están moviendo ahí por la noche en zonas con muy poca visibilidad y les ayuda a distinguir objetos grandes. No para cazar, pero sí para a lo mejor no toparse contra una pared. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, el misterio de las musarañas prohibidas. Pues esto tiene que ver también con sus superpoderes, por así decirlo. Aquí tenéis el misterio más misterioso que no he conseguido todavía desentrañar. Es una foto que realicé en un camino. Bueno, lo que os decía, el misterio de las musarañas mordidas no es tal. Parece ser que su carne es repugnante para los mamíferos. Y entonces muchas veces un perro o un zorro la muerde porque ve un animal, se la mete en la boca y una vez que la tiene en la boca, la escupe. Por eso encontramos muchas en este estado. En algunos sitios he leído que incluso puede que sean incluso tóxicas. Es decir, que cuando el animal la ha mordido, pues se le inflama la lengua o le duele o lo que sea y las acaba echando. A este pobre animal, a esta musarañita que tenéis aquí, no le ha servido para salvar su vida, pero es una defensa de especie. Es decir, el zorro que una vez se metió una musaraña en la boca, cuando ve a otra, probablemente recuerde la experiencia y no vaya a repetir, con lo cual está protegiendo al resto. Bueno, pues esto me lo encontré por ahí, me gustaría que alguien me lo aclarara. Aquí había una musaraña muerta. La escena es tal cual. Estos eran restos de una escolopendra. Ya sabéis, esa especie de ciempés enorme, venenoso. Y esto es una lagartija colilarga mordida. Y este era el pack que me encontré en un camino. Y pensando en ello, porque yo llevo años con muchas suposiciones y no sé de qué va. Bueno, a pesar de sus superpoderes, las musarañas pues son víctimas o son devoradas por algunos animales que deben tener menos paladar. En el caso de las aves es evidente. Durante el día, las musarañas pueden ser devoradas por cernícalos, aguiluchos, incluso el alcaudón real, ¿no? En el caso de las aves, porque las aves no tienen paladar con papilas gustativas o prácticamente carecen de ellas en la lengua. Es decir, que son capaces de meterse cualquier cosa. No cuestión de gusto. Algo similar ocurre con las serpientes o culebras, como veis, que también se las comen, pero curiosamente el turón es de los pocos mamíferos que se come musarañas sin que, vamos, parece que no le sientan mal. Y en el caso de por la noche, pues como ya sabéis, como en el caso decía, no lo he metido aquí, pero el búho chico es un ávido devorador de musarañas, igual que lo es el búho campestre o la lechuza común o el mochuelo o el carajo. Y curiosamente, los tejones, que van siempre buscando cosillas por ahí y se meten cualquier cosa, también devoran musarañas, que sepamos, ¿no? No sé si, Pipe, tienes ahí en la mano un cráneo de musaraña. Casualmente, ¿no? Pinzas. No, más sí que es casual. No sé si lo veis. Uy, qué pequeña. Por tener la referencia con... Aquí está pegado la moneda. Madre mía. Se ve fatal enfocado, pero ahí con la luz igual. Oh. O sea, realmente esto mide 1,5 centímetros. Le falta la parte de detrás del cráneo, ¿vale? Que está partida, pero bueno, más o menos ahí sí que lo veis, ¿verdad? Pongo ahí con fondo más oscuro. Ese es de musaraña gris común. Eso es. Estos son obtenidos de gagrópilas, ¿vale? Está bastante deteriorado. Y por diferenciarlo, al lado de uno de ratón. ¿Vale? Sí que se ve cierta diferencia de tamaño y de estructura. Magnífica imagen.
Y con el de tejón aquí asomando. Sí, la Muy bien. diferencia en el tamaño es muy grande. Se ve perfectamente ahí. Sí, sí. Tal cual. De todos modos, los animales, y eso especialmente pasa con los pájaros, cuando lo ves en los huesos, realmente muchas veces llama la atención, ¿vale? Porque la estructura ósea, o sea, aparte de la parte de la carne, la pluma hace que engorde mucho. El pelaje y en los mamíferos pasa algo parecido, aunque igual no tan acusado. Pero hay veces que cuando encuentras o cuando lo buscas los huesos de determinadas especies, al verlo, dice, joder, parece mentira que sea tan pequeñito. Mira, no es, por seguir con esto, la cabeza de un tejón, ¿cómo os imagináis que...? O sea, el tejón lo identificamos casi como un perro mediano, por decirlo de algún modo. Y su cráneo es así. O sea, en mi mano, yo tengo mano grande, oigo, ¿Está tengo la entero? mano grande, pero tampoco es... ¿Vale? Estamos hablando de esto, me imagino que 15, 18 centímetros, mira, no, 15, 14 centímetros. ¿Vale? O sea que cuando vemos al bicho en los huesos, pues realmente lo vemos chiquitito. Vaya. Bueno, pues vamos al siguiente, que también es otro mamífero, pero en este caso un mamífero volador. Vamos a hablar pues del murciélago más común, yo creo que tenemos aquí, el murciélago enano, o el murciélago común, el Pipistrellus pipistrellus. Es el murciélago más chiquitito de los que tenemos, bueno, creo que es el más pequeño de toda Europa. En España, desde luego, que es el más pequeño. Y, pues eso, de los más comunes y de los más habituales, especialmente aquí en la ciudad. A ver si soy capaz de hacerlo bien. Debería estar, a ver. Vaya. Cierro, cierro, cierro. Y aquí lo tenemos. Vale, bueno, es el murciélago. Vaya, pues sí que es buena la imagen. Es que es muy pequeño. Es muy chiquitín. A ver si tengo alguno. Y este también. Bueno, es que estas, claro, son las miniaturas de la exposición que hicimos ahí de fauna nocturna. Pero es que es así de pequeño. No tanto como lo veis ahí, pero es muy, muy chiquitito. Estamos hablando de, pues como un ratoncito. O sea, tiene una longitud de 3,5, 4, hasta 5 centímetros. Lo que es el cuerpo. ¿Vale? Con las alas desplegadas, la envergadura puede llegar hasta los 25 centímetros o un poquito más. Y es un animal de, pues eso, o sea, no llega a los 10 gramos. Es muy, muy chiquitín. Entonces, bueno, a nivel de identificación en los murciélagos, pues es complicado. De hecho, es complicado a simple vista. De hecho, los expertos muchas veces para hacer censos o estudios, a lo que se va es al estudio de los sonidos, de los ultrasonidos que emiten. Pero bueno, sí que podríamos pensar que es relativamente fácil de identificar precisamente por eso, porque es de los más comunes. Si lo vemos de cerca o tenemos suficiente luz para verlo, pues llama la atención el pelo, que es marroncito, con la cabeza ligeramente más oscura, la cara. Las orejitas son pequeñas y redondeadas. Hay otros murciélagos, de hecho hay algunas especies de murciélagos que son los murciélagos orejudos, ¿vale? Las orejas son de los aspectos más determinantes para identificar a una especie de murciélago. Y este la tiene chiquititas y redondeadas, no tiene muchas protuberancias en la nariz, en la cara, que hay otras especies que sí que lo tienen. Y bueno, el patagio, las alas, la membrana de las alas y la membrana de la cola, que técnicamente sería el patagio y el uropatagio, son de un color negro, de color oscuro. Por ver algunas cosillas generales de los murciélagos, si os fijáis en esta parte de aquí abajo, como os decía, bueno, realmente es el único mamífero volador. Hay otros mamíferos, seguro que os vienen a la cabeza esas ardillas que tienen esa membrana también entre las patas, pero esas no vuelan, esas planean, ¿vale? La capacidad de volar es la de mantener un vuelo batido, sostenerse en el aire, ¿vale? Y ser capaces de hacer desplazamientos, de subir, de bajar. Los mamíferos, los quirópteros, son los únicos mamíferos o sea, los murciélagos y los vampiros son los únicos capaces de volar. Y su estructura ósea, o sea, esa transformación que tienen, aquí abajo la vemos más o menos bien. Los huesitos que dan estructura a las alas realmente son los dedos, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Tendríamos este pequeñito que se le ve, podría ser similar al álula de las aves, aunque desempeña una función totalmente distinta, sería el dedo pulgar, y luego estos 4 dedos
son los que dan esa estructura al ala. ¿Vale? Aquí tendríamos el brazo y el antebrazo y el brazo, equivalente al nuestro, por decirlo de algún modo. ¿Vale? Y entre las patas de atrás y la cola, pues tendríamos esta otra membrana, que esta parte es el uropatagio, y esto en general es el patagio, que bueno, tiene luego, como veis aquí, sus divisiones. Esa adaptación al vuelo, lógicamente, le ha permitido pues tener un estatus totalmente distinto al resto de mamíferos. Pasa lo mismo con su adaptación a la vida nocturna. El hecho de ser un habitante de la noche, pues lo que hace es, por una parte, el compartir espacio con pocos depredadores, tener también poca competencia a la hora de encontrar comida. E incluso aspectos también prácticos como evitar la desecación de las membranas, de las alas y la cola. Entonces, bueno, él ha conquistado la noche y en ese entorno pues es donde se van desarrollando. Aparte de eso, tienen ese sistema de comunicación que sería la ecolocación, no de comunicación, sino de ubicación, que sería la ecolocación, que es la principal adaptación de los murciélagos. Los murciélagos realmente no son ciegos, aunque su nombre científico, el origen de su nombre, el murciélago, el origen sería como ratón ciego, pero realmente no son ciegos, ¿vale? Sí que es verdad que tienen la capacidad visual muy, muy limitada, pero además esto de las primeras veces que se demostró fue a través de unos experimentos que se hicieron a principios de siglo, en el que un científico, un italiano, lo que hizo fue coger unos cuantos murciélagos y a la mitad, con unos alfileres, les punzó los ojos. Se veía que tenían ojos, pero no sabían si podían ver o no. Pues a la mitad les pinchó los ojos y a la otra mitad no. Los soltó a ver cómo se comportaban y vio que no tenía nada que ver la capacidad de caza, de desplazamiento y demás, a los que había pinchado respecto a los que no. Entonces, bueno, sí que es verdad que especialmente alguna especie está muy atrofiado, pero bueno, no son ciegos, ¿vale? Que eso es creencia popular. Los murciélagos, los pobres, están rodeados de creencias populares y muchas muy negativas. Más allá de que te conviertas en Drácula y cosas por el estilo, que eso yo creo que todos lo entendemos, pero me imagino que muchos habréis oído que el murciélago transmite la rabia, ¿vale? En toda Europa no hay casos conocidos, o no llegan a 10 los casos conocidos desde que hay datos de transmisión de rabia por murciélagos. Hay otras especies que son mucho más peligrosas en ese sentido, ¿vale? No hacen cosas raras, son unos pobres mamíferos que encima son súper beneficiosos para nosotros por el trabajo insectívoro que hacen. Estos murciélagos, el murciélago enano, el Pipistrellus, son murciélagos fisurícolas. Su sitio donde van a vivir son en las pequeñas grietas, bien sea de bosques, pero sobre todo de infraestructuras humanas, de casas, de muros, en el hueco de las persianas, ¿vale? Distintos sitios donde encuentran ubicación. Aquí os voy a poner un detalle de la cabeza de uno de estos, pero sobre todo esta de aquí. ¿Vale? Ahí tenemos pues distintos sitios donde podríamos encontrarlos. En una buhardilla, en el hueco de una persiana, y en esa postura habitual de los murciélagos, que es colgado boca abajo. Ellos tienen adaptaciones anatómicas para que el estar así colgados no les suponga ningún esfuerzo. Simplemente engancha sus garritas, se les estiran, hay unos tendones que tiene ahí en la pata que en ese momento de esa presión se quedan rígidos y así el murciélago puede estar ahí tranquilamente, ¿vale? Y esa es su posición habitual. Para dar a luz, para que los murciélaguitos mamen en el momento de la lactancia, bueno, así es como o están volando o están así boca abajo. Aunque si están en el suelo sí que tienen capacidad de desplazarse, pero enseguida lo harán para echarse a volar porque ahí son súper vulnerables. Entonces, bueno, cada vez tienen menos oportunidades, ¿vale? El murciélago enano, el murciélago común, está muy poco estudiado, pero los pocos estudios que hay dicen que está en una regresión enorme y se debe a dos factores principales: la falta de oportunidades para encontrar refugio y la falta de alimento. En cuanto a la falta de alimento, el murciélago es un animal insectívoro y ya sabemos cómo están los insectos, o sea, totalmente de capa caída. El uso de plaguicidas, de distintos químicos para los tratamientos agrícolas, pues hace que cada vez haya menos insectos. Y a estos pobres se les suma el que cada vez encuentran menos sitios, porque esa dependencia de las infraestructuras humanas, que cada vez son más eficientes, lógicamente. Antes yo creo que cualquier casa vieja, cualquier desván, era más fácil encontrar
posibles huecos en los que meterse. Pero ahora, entre los pladures, los acabados, los tambores de las persianas, todo es mucho más fino. Los tejados ya no tienen, ¿sabes?, ni siquiera las tejas rotas, ni siquiera esos huequillos donde se podían meter, y tienen bastantes más dificultades. Y bueno, yo os estoy viendo algunos que sois asiduos participantes de los talleres de San Nicolás, y más de uno habéis estado haciendo refugios de murciélago, les viene realmente bien. En esos refugios tan pequeños que hacíamos se pueden juntar 50, 60 individuos, ¿vale? Son tan pequeñitos, aquí les veis arracimados, hacinados, formando esas pequeñas colonias, y bueno, pues realmente eso es este mamífero tan especial y tan beneficioso para nosotros, pues oye, para tenerlo en cuenta, porque está francamente jorobado, y es un animal, pues eso, entre la mala fama y las malas condiciones que le estamos dando, pues es para tenerlo en cuenta y, oye, tratar de ayudarle. No sé ahora mismo qué es lo que estáis viendo, pero yo acabo de murciélago y ya cambiamos de mamíferos también y nos vamos a otros grupos. Vale. Pues venga, este es mi penúltimo, ¿eh? Mi penúltima propuesta. En este caso, ya que estamos hablando de bichos que no les va muy bien, como los murciélagos, con bastantes problemas en sus poblaciones, pues el que os voy a enseñar ahora, no solo él, sino casi todos los que son como él, pues no les va nada bien. Yo creo que el declive del grupo que os voy a presentar pues es muy, muy acusado, ¿no? En este caso nos hemos ido al mundo de los anfibios, y una de las anfibios más comunes a nuestro alrededor, pero al que tampoco sabemos ponerle nombre. Hay gente que los ve y dice, una rana, un sapo. Bueno, pues son diferentes sapos y ranas. En este caso es un sapo, y en este caso es el sapo corredor, ¿no? El sapo corredor, como la mayoría de los anfibios, últimamente, bueno, no él, sino alguien le ha cambiado de nombre. Por lo menos el nombre científico, que hasta ahora lo conocíamos como bufo, el nombre de los sapos, bufo calamita, y ahora se llama Epidalea calamita. Y he estado buscando a ver qué significa lo de Epidalea, y si alguien lo encuentra me lo cuenta. Yo no lo he conseguido. Lo de calamita sí que hay varias versiones, pero en realidad se refiere a este dibujo que tiene en la espalda y que es característico del sapo corredor, que es una línea amarillenta, que está pintada como con una pluma o un cálamo, y de ahí viene, ¿no? En otros sitios he leído que calamita viene de calamidad, pero este sapo, el pobre, no me parece que sea una calamidad, ¿no? En Italia, perdona que me interrumpa, en italiano calamita es imán, no sé qué tendrá que ver. Pues fíjate, sí, Sí. No sé qué tendrá que ver, la verdad, lo buscaré. Gracias por la información. Bueno, hay diferencia entre machos y hembras, como la mayoría de los sapos. Los más pequeñines suelen ser los machos, las más grandes son las hembras. Y además hay diferencia en cuanto a las esperanzas de vida, ¿no? La longevidad en las hembras alcanza los 17 años. O sea que es un sapo bastante longevo. Sin embargo, los machos al quinto, sexto, séptimo año, pues probablemente mueran, ¿no? Aquí tenéis, esto es un macho típico de terrenos arenosos. Lo podemos encontrar casi en cualquier sitio porque no depende tanto de los cursos de agua como otras especies de anfibios, sino que les valen zonas que se inundan temporalmente para procrear, ¿no? Aquí tendríais más o menos una hembra verdosa, bueno, pues en un dibujo. Corredor, ¿por qué se le llama sapo corredor? Pues porque se desplaza, tiene las patitas muy cortas y en vez de desplazarse a saltos, pues se desplaza andando y en ocasiones a la carrera. La verdad es que me gustaría que corrieran más porque muchas veces te los encuentras atropellados en mitad de caminos. Es la especie típica que nos encontramos porque no han corrido lo suficiente, yo creo. Bueno, como todos los anfibios, pues a la hora de reproducirse necesitan el agua, ¿no? Y en el caso de los sapos corredores, cuando hay episodios de precipitaciones fuertes y se van a formar charcos, a estos sapos les crece el amor en su interior. Y entonces se desplazan hacia las zonas donde se han inundado en grandísimo número. Es en ese momento cuando se ven cruzar las carreteras y es un peligro para ellos. Y los machos se ponen a cantar. Hay un porcentaje de machos de alrededor de unos 11 por cada hembra.
para que os hagáis una idea. Es decir, que en una charca empiezan a cantar los machos. El canto del macho lo podéis confundir incluso con un grillo. O sea, es parecido al grillo, lo que pasa es que con pulsaciones más largas, ¿no? Pero es similar. Y bueno, se reúnen y hay estrategias de reproducción para los machos pues muy curiosas. A mí hay una que me gusta, que es que hay un determinado grupo de machos que se llaman machos satélites. No sé si habéis oído hablar de estos. Pues me recuerda un poco cuando yo era joven y salías con tu grupo de amigos a ligar. Pues ponías al más guapo por delante para llamar la atención, y los satélites, los que estábamos alrededor, pues podíamos aprovechar una oportunidad. Es lo que pasa con los machos satélites, que se quedan al lado de un macho que está cantando, que le ven que canta bien, con fuerza, se quedan muditos para que el otro no les diga nada al lado, sin que se enteren, y cuando se acerca alguna hembra atraída por el canto del macho, pues ellos intentan seducirla, ¿no? A veces lo consiguen, a veces no, pero puede ser una estrategia que te desgaste menos, ¿no? Bueno, luego es muy curioso porque lo vais a ver la puesta de la hembra, que puede ser entre 1.500 y 5.500 huevos, y eso va a depender del tamaño de la hembra. Cuanto más grande sea la hembra, más huevos va a poner, ¿no? Pues son esos cordones que aparecen a veces en charcos y tal. El desarrollo es muy rápido, porque dependiendo, claro, siempre de la temperatura y las condiciones, puede durar de huevo a renacuajo entre 5 y 12 días, pero fijaos, 5 días, muy rápido. Y luego, la fase de metamorfosis de renacuajo a adulto que ya puede salir del charco, también se acelera y puede durar menos de una semana. Si bien es cierto que no les vale para siempre que ponen los huevos en charcos que se van a evaporar, salir, pero como utilizan este tipo de estrategia reproductiva, su periodo de desarrollo tiene que ser Muy rápido. muy rápido, no les queda otra, ¿no? Y es el más frecuente. Ahora cuando deis un paseo, ahora que podemos salir esta tarde, si veis un charquito y hay cordones de huevos, casi con toda probabilidad será de sapo corredor, porque los sapos comunes, por ejemplo, que también tienen cordones grandes de huevos, lo hacen en masas de agua más grandes o en ríos, ¿no? Bueno, y es curioso porque este sapo aparece en zonas que son realmente áridas, es decir, que con muy poca precipitación. ¿Y cómo lo hará? Pues para pasar todo el tiempo sin estar cerca de una masa de agua. Pues yo cuando era pequeño, no sé si alguno de vosotros lo haríais también, pero salía al campo y me empezaba a levantar todas las piedras que podía. Porque debajo de las piedras aparecían un montón de bichos. Y en muchísimas ocasiones, y en lugares donde dices, pero madre mía, qué aridez, ¿no? Debajo de una piedra aparecía un sapo, un sapito corredor, ¿no? Ellos excavan las galerías, se quedan debajo de las piedras, ahí a la humedad, y aguantan muchísimo tiempo, ¿no? Fijaos si eran terrenos áridos, que en alguna ocasión me encontré compartiendo hueco debajo de una piedra a un sapo corredor y a un escorpión. Uf. Y es así. ¿Por qué les va mal? Pues mira, este dibujo no sé si lo refleja un poquillo, me pidieron para una colaboración, y es que los anfibios tienen, sobre todo, como enemigo principal al hombre, ¿no? Al ser humano, porque es el que ha introducido, como veis aquí, especies foráneas de peces que se alimentan de las puestas de los anfibios. Es el que transmite enfermedades víricas. Mirad qué casualidad, porque hay un coronavirus de estos malos en el dibujo, ¿no? Que producen enfermedades letales, y el hombre actúa incluso como fómites, es decir, que pisa un charco donde hay pues una carga de gérmenes, lo lleva a otro charco y va transmitiendo así las enfermedades, ¿no? También es responsable del calentamiento global, que está detrás de la gran desaparición de estas especies de anfibios, y también con su acción pues, de secar, de acabar con humedales para construir, pues está acabando con el hábitat favorable de los anfibios, ¿no? Entonces esta imagen representa un poco los problemas de los anfibios por nuestra causa. Y no cuento más del sapo corredor, que no le daba tiempo a irse, ¿sí?
Bueno, pues pasamos de anfibios a reptiles y nos vamos a ir a un reptil muy chulo, uno de los especiales que tenemos por aquí. ¿Lo veis? Que sigo con mis peleas. Ahí. Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Sabéis cuál es? No es lagartija, no es lagarto, obviamente no es serpiente ni culebra, es la salamanquesa. La salamanquesa. Eso es. Es un gecónido, es también el único representante de esta familia que tenemos aquí en la provincia. Pero bueno, el aspecto es de lagartija grande o de lagarto pequeño, ¿vale? Pero más aplanadito. Mide más o menos como unos 15 centímetros. Bueno, de la cabeza a la cola sería el doble, como unos 25 o 30 centímetros contando cabeza y cola. A ver si tenemos aquí una entera. Aquí esta foto no me gusta mucho porque no se le ve el ojo, todo lo bonito que es. Yo creo que al estar con iluminación artificial, pues se le ha dilatado mucho la pupila. Aquí se le ve mejor, ¿vale? Con esa pupila vertical que tiene, que es súper chula. Pero para hacernos una idea del aspecto del bicho, el aspecto de la salamanquesa, pues eso, como una lagartija un poquito aplanada, ¿vale? Un poquito apachurrada. Con una coloración que varía del marroncito al crema, más o menos claro, más o menos oscuro, ¿vale? Más o menos en esa forma, y con escamitas, pequeñas protuberancias o espinas a lo largo de todo el cuerpo, que eso también es muy característico. Luego las patas también, aunque hablaremos luego de ellas, también tienen su puntito especial, ¿vale? Pero así a simple vista lo que vemos que son especialmente grandes y distintas a las de la lagartija. No tienen esas garras tan marcadas ni los dedos tan finos, tienen los dedos planos. Esto nos va a dar pie a pensar qué hábitos tiene. Pero bueno, por seguir con aspectos físicos, más o menos lo que veíamos. Algo curioso del color es que es capaz de variarlo, ¿vale? Puede tener, no es como un camaleón con esas variaciones tan rápidas, pero un mismo individuo nos lo podemos encontrar en las horas de máxima luz, aunque normalmente en ese momento están escondidos, están refugiados, pero si hay mucha luz, adquiere una tonalidad más oscura. Y en los momentos por la noche se pone bastante más claro. Entonces sí que realmente es una variación que vamos, que es apreciable, ¿vale? La cabeza triangular, como el resto de reptiles. La cola, que a diferencia de otros reptiles, el caso de la lagartija y los lagartos, todos lo sabéis, pero no es capaz de regenerarla, ¿vale? Y luego lo que os decía de las patas, que desarrollan una de sus mayores capacidades. Tenemos por aquí... Esta sería una pata de salamanquesa, así más o menos dibujada. Tiene algo de especial, que es que tiene una capacidad de adherencia a distintas superficies, incluso a superficies como el cristal, que le permiten desplazarse sobre cualquier superficie y en cualquier circunstancia. La podemos encontrar en una pared, incluso en un techo, moviéndose tan contenta, ¿vale? Sin ningún problema. Aquí la vemos en una foto hecha a través de un cristal, que sí que se llega a intuir pues estas franjitas que tiene en la pata, que son las que le permiten pues esa capacidad de adherencia. Entonces, bueno, la salamanquesa aquí en Ávila ciudad incluso, en la provincia la tenemos, en Ávila ciudad también, pero en pleno centro, vamos, porque está muy, muy vinculada a infraestructuras pues de las nuestras, a edificios, a muros, a casas. Tienen muchísima predilección por el entorno de las farolas, ya que ahí es donde van a encontrar alimento. Es un animal prácticamente nocturno, aunque durante el día, en días soleados de invierno, por ejemplo, la podemos encontrar. En verano está más protegida, más refugiada. Y en el entorno de las farolas, en casas de campo o en chalés, pues en las fachadas cerca de las puertas o de puntos de luz, ya que ahí es donde va a encontrar alimento, ¿vale? Se alimenta casi en exclusiva de insectos a los que persigue, pero bueno, muchas veces lo que hace es eso, posarse cerca de una farola y casi esperar, ¿vale? Estar ahí un poco al acecho a que el insecto se le acerque y poder comerlo. Y luego, para acabar, y no extendernos más, una curiosidad, es capaz de emitir sonidos. Es de los pocos reptiles que es capaz no solo de emitirlos, sino de comunicarse por sonidos. Es capaz de expresar determinados estados pues cuando se encuentra con individuos de su misma especie. O bien no es muy territorial, pero bueno, sí que su zona sí que la mantiene.
no es muy territorial en el sentido que no es agresiva, pero sí que se pueden dar ciertos avisos o manifestarse de determinados modos. ¿Vale? Y ya, yo ya paso de mi penúltimo, ya solo me queda uno, nos vamos a los insectos, nos estamos alargando un poquito y con esto ya aguantad que nos queda muy poquito. Vale. No sé si ya he devuelto pantalla. No. A ver. Bueno, no sé qué he hecho, pero vamos, no sé si veis a Nacho por lo menos. Ahora me veo a Ahora mí te mismo. vemos a ti. Vale, vale. Pues ya está, pues pasamos al nuevo grupo. Bueno, pues voy a pasar al último, que son insectos. Os voy a decir el nombre, a lo mejor lo conocéis o a lo mejor no os suena de nada, ¿no? Voy a hablar de la típula. No sé si os suena, pero lo que voy a hacer es enseñárosla. A ver si consigo pasar. Y aquí la tenéis. A lo mejor lo conocéis mejor por el nombre que tiene familiar, que es mira qué pedazo mosquito mátalo. Todo junto. Ah, no se ve. No se ve. No la vemos, Nacho. Vemos todavía la del Vale. coronavirus. Vale. Ahí la tengo. Ahora. A ver, ¿esta la ves? Sí. Perfecto. Vale, pues ya le conocéis, ¿no? Y esto en realidad sí que pertenece a la familia de los mosquitos, pero este pobre bicho, en este caso la típula, esta es una de las típulas más comunes que tenemos aquí, que se llama típula máxima, y como os podéis hacer una idea, con ese nombre es el supermosquito más grande que tenemos, ¿no? Tiene hasta 6 centímetros de envergadura. Bueno, ¿lo ves? Pantalla en blanco tenemos, Nacho. Voy a intentarlo otra vez. Vemos una típula un poco rara ahora. Compartir, ¿la veis? Ahora sí. Sí. Vale, pues esta es lo que os decía, uno de los mosquitos más grandes que tenemos, ¿no? Dípteros, 2 alas, esto que hay aquí, no sé si los veis ahí, se llaman balancín. Oh, ¿lo veis o no? Sí, sí. Sí. Vale, balancines o alterios, bueno, típico de esto. Voy a ser rápido. Comentaros, estos bichos no hacen nada. Bueno, dan sustos, ¿no? Porque los vemos pasar, entrar en casa y el pobre pues acaba, normalmente el final de una típula es que acaba sin patas, acaba estampado contra la pared y sin embargo estos bichos no se alimentan de sangre como los mosquitos, no son hematófagos, ¿no? De hecho, los adultos que viven unos pocos días, en algunos casos no tienen ni aparato digestivo porque no se van a alimentar. La única función del adulto es entregarse al amor. Entonces, van a buscarse machos y hembras, por eso a veces atraídos por las luces, los pobres, sobre todo machos, que están atontolinados, entran en estas casas y acaban espachurrados, ¿no? Ya, la verdad es que me da mucha pena, ¿no? Sí que tenéis que tener en cuenta, mirad las diferencias entre una típula que durante el día, si la vemos, estará posada y no estará haciendo nada, y siempre se posan con las alas abiertas, y los mosquitos, como este que tenéis abajo, que es el mosquito común, el Culex pipiens, el que de toda la vida, el que nos pega los picotazos, las hembras, ya que los machos sabéis que no se alimentan de sangre, y veis que se posan con las alas cerradas y, bueno, no son tan espatarrados, no tienen las patas tan larguísimas como la típula, ¿no? Y poco más, deciros que el nombre en inglés me parece muy curioso porque se llama train fly, que es como la mosca garza, no, mosca grulla. No sé si es muy descriptivo. Y luego sus larvas tienen este aspecto. A lo mejor las habéis visto en alguna peli de terror, ¿no? Pero en realidad son gusanitos pequeños que o bien son acuáticas en algunas típulas o bien viven en el fango. Es decir, que a veces removéis el jardín en una zona donde estaba encharcada y aparecen gusanitos de estos con esta pinta que son larvas de las típulas, ¿no? Los horticultores las tienen un poco de manía porque dicen que se alimentan de las raíces de las zanahorias o de la zanahoria o de las raíces de algunas plantas, ¿no? Pero la verdad es que no es seguro eso. Y ahí os dejo al supermosquito. Por cierto, mi abuelo lo llamaba, no sé si os suena esta palabra, lo llamaba cínife.
Y en realidad eso se refiere a cualquier mosquito, pero mi abuelo lo veía y decía, un cínife, acabad con él. Pobrecito. Bueno, pues seguimos con otro, ya para rematar, que también tiene cierta mala fama, pero bastante inmerecida. A ver si comparto pantalla por aquí. Que se trata de este pobre. Tiene mala fama inmerecida o en determinados, para determinada gente, ¿vale? Los horticultores, como decía antes Nacho, le dan un poco caña. Estamos hablando del grillotopo. Grillo. Alacrán cebollero le llaman en algunos sitios. Grillotopo, no grillo. No solo grillo, sino grillotopo. Este insecto grandote, gordote, así de aspecto, igual de aspecto un poco fiero, si le vemos estas patas de adelante, incluso si las vemos con más detalle, pues puede asustar un poco, pero es totalmente inofensivo, ¿vale? No hace nada, son unas patas excavadoras, ni muerde, ni pica, ni araña, ni hace nada de nada. Aquí en Ávila tiene una distribución muy amplia, pero es de los que podemos disfrutar un montón, sobre todo por el sonido que hace, que lo disfrutamos, pero a veces realmente puede llegar a aturdir, es una barbaridad cuando te acercas. Y nada, como os decía, ese aspecto alargado, ese cuerpo no está protegido como los escarabajos, es más bien blandito, ¿vale? Sirve de alimento para muchísimas especies. Y luego, como os decía, sí que es verdad que en ocasiones se alimentan de raíces, de bulbos y también, y de cosas de ese estilo que hace que, pues oye, pueda provocar ciertos daños, pero también se alimenta de larvas de escarabajo, con lo cual nos está sirviendo, pues a nivel de huertos o de jardines, de control biológico. Nos quita un poquito, pero también nos da otro poco. Simplemente, por no enredarme mucho, lo encontramos en praderas, en parques, en sitios donde el suelo esté suelto, y obviamente esta adaptación anatómica que tiene de las patas delanteras, y de ahí le viene su nombre también, pues tiene una función muy clara, que es la función excavadora. Aquí hay una comparación entre las patas del topo y las patas del grillo topo, ¿vale? No sé si lo veis. Sí. Que hace, pues oye, sí que tiene esa semejanza, ya no solo en la forma, sino en la posición del cuerpo y demás, y es pues eso, un perfecto excavador. Pero es curioso porque esa función de excavación tiene distinto fin en los machos que en las hembras. Bueno, en cualquier caso, para cualquiera de los dos, pues para protegerse, para pasar el día, porque por la noche es cuando están más activos y demás, pues lo utilizan. Pero luego las hembras hacen túneles que pueden llegar hasta tener casi 1 metro de profundidad para hacer sus puestas, para hacer cámaras donde poner sus huevos, y los machos hacen unos túneles mucho más pequeñitos, apenas para meter su cuerpo y un poco más para cantar, ¿vale? Porque ese túnel les hace de efecto altavoz, les hace de amplificador. Entonces es curioso, porque además es fácil detectarlos por el oído, aunque haya muchos cantando, si vas ahí fino puedes ir acercándote, ver dónde está y puedes llegar a detectar ese agujero, y lo que te vas a encontrar es el culo del grillo topo haciendo ese ruido ensordecedor. Seguramente si nos detectan, muchas veces solo por las vibraciones se van a callar para pasar desapercibidos, pero si tenemos paciencia o tenemos la suerte de que no nos haya detectado, realmente es como un altavoz, y ese sonido típico de los grillos y de los saltamontes, pues al final lo hacen con las patas y de un modo muy continuo y muy sostenido en el tiempo. Es muy, muy curioso. Y ya está, teníamos mucha más. Bueno, el cuerpo a veces está cubierto de pelo, de un pelito así suave, pero bueno, son casi las 2 menos 10, así que por tener un ratito también de compartir, de que nos preguntéis y demás, pues oye, yo creo que hemos pegado un buen repaso. Igual hemos sido muy extensos, pero al final nos emocionamos hablando de esto. Pero sí queríamos dar una vueltecilla para que conocierais a estos animales, que yo creo que no os habrán sorprendido en cuanto a que seguro la gran mayoría de ellos os sonaban, por lo menos sabíais que existía y sabíais de su presencia, pero pasan muchas veces más desapercibidos, y nuestra intención era el daroslo a conocer y conocer algún detalle más de ellos. Así que nada, ahora ya vía libre. Antes de despedirnos, y por si acaso alguien ya se va desconectando, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí un sábado más. Vamos con el segundo, y a vuestra entera disposición ahora para lo que os apetezca, ya no solo preguntar, sino si queréis contarnos
alguna experiencia, cualquier pregunta, lo que sea, pues aquí nos tenéis. Soy Adolfo, os quería preguntar del el cuco, si se adapta a la alimentación del ave a la que parasita. Entonces, aunque el cuco habéis dicho que se alimenta fundamentalmente de orugas, sin embargo, si parasita una ave que se alimenta de semillas, entonces cuando son crías se pueden alimentar de semillas. Bueno, te contesto yo, Adolfo. Las especies hospedadoras del cuco, algunas de ellas te dije que tienen alimentación granívora, pero sin embargo, cuando van a alimentar a sus crías, las alimentan con insectos. Entonces, esto le viene bien a la cría de cuco, ¿no? Te quiero decir que, por ejemplo, un triguero, durante la gran parte del año consume semillas, fundamentalmente, ¿no? Pero en la época de cría, para su prole, lo que va a hacer es capturar pequeños saltamontes, oruguitas y tal, y eso es con lo que alimenta normalmente a su prole. En el caso del cuco es con eso, con lo que le alimenta, ¿no? Así que básicamente la dieta es insectívora. Gracias. Por cierto, ¿cómo habías dicho que se llama el otro pájaro que se alimenta de la procesionaria, que no he entendido el nombre? Pues se llama críalo. Críalo, que es un sonido, vamos, el nombre es onomatopéyico porque hace un grito que parece críalo, críalo, críalo. Y también, al ser parásito, yo creo que el nombre hace alusión a eso un poco, a críalo tú, ¿no? Es una especie que tenemos aquí en Ávila, de manera habitual. Gracias. De nada. ¿Se anima alguien más? No, yo os agradezco y me voy, que me esperan para comer. Pero muchas gracias, ha estado genial. Gracias, muchas gracias a ti. No sé si me oís. ¿Sí? Sí, oímos. Ah, hola. Yo soy Hola. Carmen y vivo aquí en Rivas, al lado del Parque del Sureste, con lo cual muchos de los animales de los que habéis hablado sí que los conozco. Me gustaría que en algún momento si hablaseis de otros insectívoros como son los aviones, las golondrinas, los vencejos. ¿Lo vais a hacer? Tomamos nota. Yo creo que es buena idea y además mientras no tengamos posibilidad de reunirnos físicamente, yo creo que este es buen invento, o sea que tenemos que ir hablando y viendo con qué periodicidad lo hacemos o no, pero vamos, que yo creo que la idea es seguir haciendo cosillas de estas. Y nada, en ese sentido, agradecidos por la sugerencia y además que son animales súper interesantes. Y que es bueno que conozcamos porque, de hecho, esta semana veía cómo volvían otra vez, que año tras año hay que enredar, y parece mentira, con las campañas de protección de estos insectívoros para que no se destruyan sus nidos. Claro, claro, por eso. Aquí yo tengo en mi patio, en el patio de mi casa sí que tenemos aviones, que yo tuve que pelear para que no se cargaran los nidos, porque al principio sí tiraron un nido con 4 pollitos, pero yo hablé con la Guardia Civil y hablé con la presidenta de la comunidad y no han vuelto a tocarlo. También tenemos murciélagos enanos. De hecho, el año pasado salvamos uno que se metió en un tendedero, se deshidrató y lo sacamos adelante. Y son muy bonitos. Son muy bonitos. Sí, la verdad es que tenemos la suerte para nosotros, aunque para ellos les pone una situación de mucha mayor sensibilidad, la querencia que tienen algunas especies como estas a construir sus nidos o tener sus zonas de refugio al ladito de casa. En nuestros propios aleros, en los refugios, en una ventana, en una persiana. Entonces, sí. Bueno, sí que es verdad que cada vez hay más sensibilidad, pero vamos, cada año hay casos y casos nuevos de problemas en este sentido. Así que tomamos nota, que es buena idea. Muchísimas gracias, Carmen. Vale. Y también a mí me gustaría alguna vez mariposas, las polillas, las mariposas, todo esto. Así. Vale. Voy apuntando.
nos hablarais un poco así de lo que hay por Ávila. Fenomenal. Fenomenal. Se admiten sugerencias, ¿eh? Estamos con papel y boli, folio en blanco, o sea que luego ya veremos si os hacemos caso o no. Bueno, En cualquier caso, agradeceros estos dos programas o estas dos charlas que habéis tenido, que Se nos pierde la señal, ¿no? Sí, sí. sí, no se oye. Ahora, antes os oíamos Ahora. entrecortado. no, simplemente era daros las gracias por estas dos conferencias que habéis tenido, que son distintas, que se complementan y que bueno, mientras no podamos vernos, esto es lo mejor que hay. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, sí. Pues bueno. Hasta el próximo día. Muy bien, ya os vamos contando, ¿vale? Si hay cualquier novedad, por Facebook, por WhatsApp, como tenemos vuestros correos también de muchos, si hay cualquier cosilla, os vamos contando, ¿vale? Así que nada, los que no hayáis disfrutado del paseo esta mañana, Muchas gracias. disfrutadlo luego, que tiene una pinta el día estupenda. A mí me toca luego. Bien, pues a ver, además eso, joder, para bichos y demás está, de verdad que está espectacular. Así que nada, a disfrutarlo un montón. Gracias. Cuidaos mucho, chicos. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Hasta luego. La grabación.